Hola, bienvenidos a un episodio más de Metodología de la Investigación. Hoy quiero explicarles cómo se evalúan los artículos académicos e investigativos. Es decir, cuando nosotros enviamos un artículo a una revista, ¿qué es lo que nos van a mirar? Realmente es un tema extenso, sin embargo, trataré de hacerlo lo más ágil posible. Si lo desean, pueden parar en cada diapositiva, quizás para leer y tener mayor detalle de los aspectos a evaluar. Como en las anteriores presentaciones de este ciclo, estoy tomando como texto principal un documento elaborado por Sánchez Upegui que se llama Manual de Redacción Académica e Investigativa. Y allí, en uno de sus capítulos, nos explica esto, cómo se evalúan los artículos académicos. Lo primero que hay que decir es que cuando se escribe un artículo para una revista, pues lo van a leer obviamente otras personas que están formadas en la misma rama, aunque quizás son más expertos, personas con doctorado, postdoctorado o con muchas investigaciones en esa área de la temática que yo esté trabajando. Esos evaluadores, editores y un comité editorial son los destinatarios quienes van a leer y revisar ese artículo. ¿Y qué van a evaluar? Pues primero el perfil de la persona que escribió el artículo y hay otros elementos específicos como la calidad científica, lingüística, el género discursivo, es decir, que es un artículo de resultados, es un artículo de metodología, de teoría, de revisión conceptual o de revisión monográfica. Entonces, según esos criterios, pues ya sabrán qué observar en el documento. Vamos a profundizar en cada uno de estos aspectos, entendiendo que al final de la evaluación, estas personas, jurados, evaluadores o lectores de mis artículos o de mis textos, pues van a comunicar un mensaje. Por lo general en las revistas el mensaje es que el artículo se aprueba con correcciones y nos dan un tiempo para hacer esas correcciones. Casi siempre también envían las cartas o los formatos de evaluación de los evaluadores, valga la redundancia, porque ahí ellos nos dejan correcciones o sugerencias o nos dan precisiones sobre cómo mejorar el artículo para ser publicado. Y después de eso es que uno ya podría mantener esa conversación, devolver las correcciones y asegurar la publicación del artículo. Empecemos con el primer aspecto, que es la calidad científica. Por supuesto, se mira que los datos sean pertinentes, que tengan veracidad, que el tema de investigación sea de interés de la comunidad, porque si bien es cierto que el tema puede ser pertinente, por ejemplo, que un comunicador haga análisis de contenido, pertinente, pero qué tan original es el tema con relación al tiempo, al lugar, que sea un tema que sea de interés y reconocimiento por parte de la comunidad científica de esta temática en particular, que los conceptos que se tienen sean tomados de autores reconocidos, de autores válidos y que finalmente los hallazgos que presenta, es decir, qué resultados está mostrando, esos resultados son pertinentes, son válidos, son nuevos, están diciéndome algo diferente que no me haya dicho otra investigación similar de manera previa. Eso sería un criterio que tendría en cuenta un evaluador, ¿no? ¿Cuál es el nuevo aporte de este documento? Además de si es científicamente de calidad y pertinente con relación a la ciencia específica en la cual yo me estoy desenvolviendo. Con relación a la calidad lingüística, pues vamos a mirar cosas básicas como que esté bien escrito, que no haya errores de ortografía, de gramática. Yo les decía que hay algo muy común con los estudiantes y uno lo encuentra incluso con profesionales, y son errores de género, como cuando se escribe, se redacta, o de singular y plural, o también del abuso del gerundio, o cosas más simples como tildes en verbos en pasado, en futuro, o en palabras pues que llevan esa acentuación. También, y esto es súper importante, no pueden haber errores de citación. Algo esencial es el género discursivo. Es decir, si yo digo, cuando uno va a mandar un artículo a una revista, ahí en los formularios siempre ponen qué tipo de artículo es, de investigación, de revisión o monografía. Dependiendo del tipo de texto, pues ellos van a mirar cuántos evaluadores tiene, o incluso hay textos que no necesitan evaluador, entonces solamente lo mirará el comité editorial o se hará una revisión, pero más de un tipo de calidad lingüística, de calidad temática, pero no necesariamente como un resultado de investigación que va a tener mayor rigurosidad. Entonces, dependiendo del género textual que yo esté diciendo que ese artículo cumple, pues debería tener esos elementos, ¿no? Si yo digo que es una crónica, un perfil, una entrevista, una sistematización de experiencias,
Dependiendo del tipo de texto, se espera que tenga una estructura o unos elementos en particular. Entonces, digamos que si yo digo que es una revisión monográfica, pero la revista dice que para revisiones monográficas pide 50 fuentes y yo no tengo las 50 fuentes, pues yo mismo estoy sometiendo un artículo que van a juzgar y que van a descalificar porque no cumple con el criterio que ellos piden. Entonces, súper importante revisar eso. ¿Cuál es el género del texto que yo estoy sometiendo a evaluación? ¿Qué pide esta revista para este género textual? Y asegurarme de que yo cumpla con este tipo de discurso académico y que esté elaborado y estructurado con esas características. Algunos aspectos formales y ortotipográficos que podemos revisar de manera puntual. Que tengamos una tabla de contenido. Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, en los artículos no hay tabla de contenido. Eso es cierto, pero en la introducción siempre se pone algún párrafo en el cual yo dé a entender cuál es la estructura del texto. En ese caso, el orden está dado en ese párrafo. Por ejemplo, si hacemos la introducción y al final de la introducción escribimos un párrafo en el que yo diga, entonces vamos a revisar los colores y los colores son primarios y secundarios, y yo luego pongo un subtítulo que se llame colores primarios y un otro subtítulo que se llame colores secundarios. Entonces, aun cuando no haya una tabla de contenido, yo me aseguro de que en la introducción haya un párrafo descriptivo de la estructura del texto y que a través de los títulos y subtítulos, o a veces uno hace títulos y subtítulos con numeración 1, 2, 3, uno vaya dándole el orden al texto y logre desarrollar las ideas. Eso es súper importante. Porque ese orden y desarrollo le va a permitir a las personas saber cuándo cambió de tema o qué cosas se encuentran en el artículo y qué cosas no. Y eso lo podemos dejar claro desde el resumen o desde la introducción. Ahora bien, hay algunas normas de las revistas en particular, si permite el uso de negritas, si permite el uso de cursivas, subrayados, paréntesis. Tengo que revisar eso con la revista específica que yo quiera publicar. Ellos tienen normas al respecto, algunas son muy libres y permiten que se use, otras dicen no se usan de negrita, otras dicen todas las citas van en cursiva, otras dicen no se pone nada en cursiva, etc. Ahí ya va a depender de las reglas específicas de la revista. Entonces la recomendación sería pues revisarlo, revisar si permiten el uso de símbolos, abreviaturas, siglas o si yo las estoy usando bien. Aquí la recomendación general, ¿cuál es? Siempre que escribimos una sigla hay que escribir el nombre completo primero, la primera vez, luego se pone la sigla y de ahí en adelante podemos utilizar solo la sigla. También tenemos que mirar qué dice la revista sobre el uso de gráficos, tablas. Algunas lo prohíben, algunas lo piden al final, algunas las piden en Word, otras las piden a manera de imagen con una calidad de imagen determinada, determinados píxeles, etcétera. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. ¿Qué me pide la revista? Porque a veces tenemos un montón de gráficas, pero no todas van a ser válidas, o a veces hay un límite, por ejemplo, 5 gráficas por un artículo de 20 hojas. Entonces hay que ser muy específico con eso y seguir las reglas, obviamente, de las revistas. Sin embargo, yo sí les recomiendo que siempre tengan gráficas. No necesariamente tienen que ser gráficas de barras o gráficas como las que sacamos en Excel de una publicación. Con gráficas me refiero también a ilustraciones o mapas o gráficas que den a entender de manera abstracta el conocimiento que usted está concretando en ese artículo, porque eso le permitiría al lector facilitar la comprensión del texto. Y ese material gráfico pues tiene que ser pertinente, tiene que ser claro. Si es necesario, como por ejemplo un mapa, ponerle convenciones, ¿no? ¿Qué significa cada cosita? Y por supuesto en el texto debe quedar explicado o descrito de qué se refiere esa imagen o cuáles son los aportes. No se trata de poner una gráfica por ponerla, sino de que yo utilice esa información en el texto para resaltar algo que es pues evidentemente relevante. Y eso también debe tener su propia numeración y título. Toda gráfica o tabla debe tener un título, una fuente si es tomada de otra fuente y en el texto su descripción. Con relación a los aspectos de ortografía y gramática, por supuesto el principal error es cuando escribimos que hayamos digitado mal alguna palabra, que nos hayamos comido alguna tilde, que los signos de puntuación estén mal. Este punto es súper importante porque es uno de los errores también más comunes. A veces no sabemos hacer pausas en ese texto o ponemos punto y coma donde debería ir una coma.
Entonces, si tenemos dudas con relación a esto, es importante que lo revise algún amigo, algún profe de redacción, para que no tengamos ese tipo de errores que eviten que el texto sea comprensible. Y también revisar además el uso de los demás signos. Ahí tenemos que mirar también el tipo de letra, porque algunos tipos de letra no nos permiten sacar bien esos signos y símbolos. Ahí también tienen que revisar qué les pide la revista. Por lo general, las revistas también exigen determinado tipo de letra para asegurarse de que los símbolos y los signos queden escritos como ellos los están esperando. Y eso también hay que revisarlo con relación al uso de mayúsculas y minúsculas. Pues por lo general uno no escribe en mayúsculas, los títulos sí, pero los subtítulos van a ir solo en mayúscula la primera letra y lo demás en minúscula. Entonces hay que revisar si la revista dice algo al respecto. Si no dice nada, pues los dejamos en minúscula. Solo va a ir en mayúscula la primera letra de una frase, de un subtítulo, de un párrafo, como normalmente escribimos en español. Con relación al género y número, era lo que les decía. Si escribimos los mesas, ese es un error de género, ¿no? Un ejemplo tonto, pero puede ocurrir que tengamos ese tipo de errores. Y número, por ejemplo, los mesa, ¿no? Pues los es plural y mesa es singular. Entonces, ese tipo de errores son los que podemos cometer. Ahí yo tengo estudiantes y a veces es por zonas geográficas, ¿no? Algunas zonas del país en su lenguaje coloquial se comen la S. Entonces, cuando escriben también se comen la S. Ahí ya sería más revisar si ese es un problema que usted tenga en particular, pues corregir el texto, revisarlo 2-3 veces antes de enviarlo para asegurarse de que no le pase. Y en esa revisión revisemos que si tenemos el dequeísmo, que es algo muy común también en los estudiantes cuando empiezan con el de qué. Con relación a los aspectos textuales hay que mirar si el título es claro y es acorde al contenido. Hagan el ejercicio de pensar cuál es la idea principal de este texto y luego miren si el título es coherente con esa idea principal. Igualmente que los subtítulos ayuden a darle una estructura al texto, a guiar al lector en ese documento, porque muchas veces un lector que pasa de afán no lee el texto, sino que lee los títulos y subtítulos para orientarse y saber pues si ese texto le sirve o no le sirve. Por eso es importante que en el resumen se pongan los aspectos centrales de cada parte del texto, o si no nos alcanza, porque muchas veces hay límite de palabras, al menos en la introducción sí quede eso bien explicado. Por eso el resumen se plantea con la estructura de IMRD, a veces ponemos D, a veces ponemos C. Introducción, método, resultados y conclusiones, o a veces ponemos la D de discusión. Pero básicamente esa es la idea, ¿no? Alguna introducción donde presento cuál es el tema, dónde se presenta el tema, cuál es el objeto de estudio. Ahí entramos ya al método, cuál fue la metodología de investigación, la población, los instrumentos y finalmente cuáles fueron los resultados y conclusiones que yo puedo sacar de esta situación. Igualmente que tanto el resumen, el título como las palabras clave aborden las principales temáticas del texto. De esta manera yo me aseguro que si alguien va a buscar ese artículo, pues lo encuentre porque las palabras que elegí son las pertinentes para esa temática. Hablemos ahora de la ética y de la citación. Por supuesto, lo más relevante sería asegurarnos de que hemos mencionado en las referencias bibliográficas a cada uno de los autores que se citaron en el texto, es decir, referenciarlos, aun cuando las citas sean indirectas, ¿no? Cuando yo lo escriba con mis propias palabras, lo he tomado de otro autor, entonces es súper importante asegurarnos de eso. Asegurarnos que si las citas tienen más de 40 palabras, tengan sus comillas o estén separadas o tengan sangría, dependiendo de cómo me las pida la revista, pero que quede claro que es una cita tomada de otro autor. Aquí la recomendación principal sería revisar qué le pide esa revista, cuál norma le pide y cumplirlo según lo establezca esa norma, ¿no? Llámese APA, Vancouver, IEEE, la misma Sicontec. Bueno, eso ya dependerá del tipo de artículo que yo esté escribiendo o para qué revista lo esté escribiendo. En los aspectos científicos y disciplinares, pues tendría que mirar si el texto cumple su objetivo, ¿no? Si se cumplió el objetivo de la investigación.
porque yo desde el resumen estoy diciendo cuál era el objetivo de la investigación y luego en los resultados tendré que dar respuesta a esa pregunta y en las conclusiones concluir sobre esa temática. Entonces tengo que preguntarme, bueno, al final yo conté lo más importante, conté los principales hallazgos, respondí la pregunta de investigación, presenté los datos de manera clara y ordenada diciendo de dónde los saqué, porque a veces decimos se encontró tal cosa, pero ¿de dónde? No, tengo que volver a decir que después de aplicar una entrevista o una encuesta se analizó, se hallaron estos datos. Debe ser muy claro para el lector de dónde se está tomando esta información o cómo se llega a estas conclusiones. Si hay una hipótesis, pues logré comprobarla o no logré comprobarla, cuál es la conclusión alrededor de esta temática, retomando la teoría y finalmente pues concluyendo alrededor de los objetivos, la teoría y el análisis de esos hallazgos. Y también con el uso de gráficas o tablas o ilustraciones que me permitan explicar de una mejor manera eso que yo estoy queriendo contarle al lector, asegurándome de que estoy usando los conceptos más claros y precisos y de los autores más reconocidos de una temática determinada. También miro si la muestra de estudio fue clara. Muchas veces cuando leemos artículos vemos que ese puede ser un error, ¿no? Que no se cuente claramente cuál fue la metodología y cuál fue la población, si era un número determinado de personas, cuántas personas fueron, cómo se eligieron esas personas. Cuando son actores clave, pues entendemos que son pocas, 5, 10, 12 personas, pero tiene que quedarle claro al lector cómo se eligieron esas personas, cuál era su pertinencia. Y eso va a hacer que sea más fácil de entender para el lector, pues qué hice, cómo lo hice, con quién lo hice y cómo recolecté esos datos, cuál fue el rigor en la recolección de información y el análisis de la información. Esto se puede resolver en 2 o 3 párrafos metodológicos, pero es indispensable que quede muy claro todos esos procedimientos lógicos que hizo el autor para elegir la población o corpus si se trata de documentos, cómo los consiguió, dónde estaban estas personas o estos documentos y finalmente qué instrumentos se aplicaron y cómo se analizaron y cómo se obtuvieron los resultados. Y en este mismo orden de ideas, yo tuve que haber hecho antes de, y eso lo hacemos en la introducción, una revisión del campo de estudios, una reflexión crítica sobre qué se ha venido estudiando en este momento sobre esta temática. Y de ahí muchas veces sale la validez del instrumento, porque a veces utilizamos instrumentos que ya han sido validados por otro, o que la revisión del campo me demuestra que son los instrumentos más válidos para trabajar una temática determinada. Con esto llegamos al fin de la presentación, espero que les haya sido muy útil. Les recuerdo, si es posible, darle me gusta a este video, pero también seguir el canal y activar la campanita para tener notificaciones de próximos videos. Gracias y feliz día.